Hola, bienvenidas, bienvenidos. Ojalá que se encuentren bien. El evento de hoy tiene dos partes. La primera parte es meditación, la segunda parte voy a compartir unos versos del Dhammapada. Vamos a seguir con nuestra lectura del Dhammapada. Entonces, para la primera meditación vamos a practicar Metta Bhavana. Bhavana es meditación, cultivo, desarrollo y Metta es amabilidad, benevolencia, buena voluntad hacia uno mismo y todos los seres. Entonces nos podemos preparar. Tomen una postura, una posición relajada, sentados sobre su cojín, una silla o hasta tirados, acostados si quieren, mientras que puedan permanecer alertos y atentos y no caer en somnolencia. Ya que encontraron su postura, pueden relajar el cuerpo un poco, tal vez tomar unas 2 o 3 respiraciones lentas, profundas, para relajar el cuerpo y calmar la mente. Debemos dejar ir de nuestros planes y sueños del futuro y dejar ir de pensar del pasado y enfocarnos en lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer. Es desarrollar una mente sin medida, una mente llena de benevolencia, de amabilidad, de buena voluntad hacia todos los seres y uno mismo. Bueno, ahora ya que tomamos unos momentos para tomar la postura, relajar el cuerpo, calmar la mente un poco, enfocar la mente un poco. Vamos a practicar Metta Bhavana, la meditación de Metta en una serie de etapas. En la primera etapa vamos a comenzar con uno mismo, es decir, que vamos a desarrollar una buena voluntad. Por ejemplo, uno puede pensar que esté bien, que esté feliz, que esté bien y que esté feliz. O simplemente que esté feliz o que esté bien. La palabra, el término, el concepto no es tan importante. Simplemente son herramientas, son como puentes para ayudarnos a llegar a ese estado de meta, de realizar que nuestra felicidad y bienestar es importante y que merecemos también estar bien y feliz. Entonces en el comienzo uno puede pensar que esté bien, feliz, cómodo y pacífico, etc. Puedes modificar la práctica en la manera que sea más hábil para ti, desarrollando una mente de meta, de buena voluntad, amabilidad, pensando que esté bien y feliz, que esté bien y feliz. Si, te- si encuentras esta práctica un poco difícil, tal vez te puedes recordar de un tiempo en el pasado en que estabas bien y feliz y usar esa memoria como un ejemplo, que esté bien y feliz. O tal vez te puedes imaginar un tiempo en el futuro que vas a estar bien y feliz. Y si te das cuenta que la mente se desvía, se deja ir por distracciones en el entorno externo, no pasa nada, simplemente regresa tu atención otra vez a la meditación, al cultivo de meta, pensando que esté bien y feliz, que yo esté bien y feliz, que yo esté bien y feliz. La práctica de meta nos ayuda a superar el miedo, la ira. A través de esta práctica dejamos ir de la categoría de enemigos
Desaparecen todos los enemigos y solo hay amigos. Meta, mita, amigo. Y comenzamos con desarrollar una mente que vea a uno mismo como su propio amigo y le desea el bien, que esté bien y feliz. Lo importante no es la técnica, la recitación, las palabras, etcétera, pero sentir, aunque sea solo un poco de meta, un grano, una chispa es suficiente. Entrar a ese estado de meta, desarrollando esta intención, esta motivación para el bienestar de uno mismo, que esté bien y que esté feliz, que esté bien y que esté feliz, que esté bien y que esté feliz. Y seguimos a la próxima etapa. Vamos a comenzar a pensar en otros seres, a incluir otros seres en nuestra mente y corazón. Y comenzamos donde nos encontramos, en nuestro hogar, oficina, donde sea que te encuentres. Puedes pensar que todos los seres en este lugar, grandes o pequeños, humanos o no humanos, conocidos o desconocidos, estén bien y felices. Que todos los seres que estén aquí estén bien y felices. Que todos los seres que se encuentran en este lugar estén bien y felices. No debemos enfocarnos en ningún ser en particular, pero solo en general. Todos los seres en este lugar que estén bien y felices. Nuestra mente comienza a crecer y crecer y hasta cuando puede incluir, embarcar a todos los seres en este hogar, en este lugar. En los discursos nos dice que podemos practicar de una manera más sistemática. Podemos pensar que todos los seres hacia el norte estén bien y felices. Que todos los seres hacia el sur estén bien y felices. Que todos los seres al oeste estén bien y felices. Que todos los seres al este estén bien y felices. Que todos los seres hacia arriba estén bien y felices. Que todos los seres hacia abajo estén bien y felices. A mí me ayuda a pensar de como una esfera de meta que cubre todo el templo o tu casa o donde sea que te encuentres. Y pensando que todos los seres, ¿verdad? Con esta esfera en tu mente, que todos los seres en este lugar estén bien y felices. Que todos los seres, grandes o pequeños, humanos o no humanos, conocidos o desconocidos, estén bien y felices. Si la mente se desvía, no pasa nada, simplemente regresa tu atención otra vez a que todos los seres estén bien y felices.
Que todos los seres en este lugar estén bien y felices. Y seguimos a la próxima etapa, a la vecindad, pensando en todos los seres que rodean nuestro hogar, que todos los seres en esta vecindad, grandes o pequeños, humanos o no humanos, conocidos o desconocidos, estén bien y felices. Que todos los seres en esta vecindad estén bien y felices, sin enfocarnos en ningún ser en particular, solo en general. Todos los seres, humanos, no humanos, grandes, pequeños, conocidos, desconocidos, todos los seres que estén bien y felices. Reconociendo que la felicidad de otros seres es tan importante como la felicidad de uno mismo. Entonces, de la misma manera que yo quiero estar bien y feliz, que todos los seres en esta vecindad estén bien y felices. Que todos los seres en esta vecindad estén bien y felices. Que todos los seres en esta vecindad estén bien y felices. Y de la vecindad podemos seguir a la ciudad. Hacemos lo mismo. Que todos los seres en esta ciudad, grandes o pequeños, humanos o no humanos, conocidos o desconocidos, estén bien y felices. Que todos los seres en esta ciudad estén bien y felices. Que todos los seres en esta ciudad estén bien y felices. Y seguimos a la próxima etapa,
nuestro país, pensando en todos los seres de nuestro país, que todos los seres en este país, grandes o pequeños, humanos o no humanos, conocidos o desconocidos, estén bien y felices. Que todos los seres en este país estén bien y felices. Que todos los seres en este país estén bien y felices. Y seguimos de la misma manera, ahora pensando en todos los seres en este planeta, todos los seres a través del mundo. Que todos los seres en este mundo, grandes o pequeños, humanos o no humanos, conocidos o desconocidos, estén bien y felices. Que todos los seres en este planeta estén bien y felices.
Y seguimos a la próxima etapa, la etapa última, pensando de todos los seres en el universo, que todos los seres a través del universo, grandes o pequeños, humanos o no humanos, conocidos o desconocidos, estén bien y felices. Que todos los seres en el universo estén bien y felices. Todos los seres, conocidos, desconocidos, cercanos, lejanos, humanos, no humanos, grandes o pequeños, los seres que están por nacer, que todos los seres estén bien y felices. Todos los seres celestiales, mundanos, en el infierno, donde sea que estén, que todos los seres estén bien y felices. Ambitio vivanjantu. Sabero vinasatu mate bhavantwanterayo Sukidikayuko Bhava Bhavetu Sabbe Mangelan Rakantu sa bedevata sabe buddha nubhavene sabbe dhamma Nubhavene Sabbe Sangha Nubhavene Sada Soti
Bhavantuti. Bueno, vamos a seguir con nuestra lectura del Dhammapada. Comenzamos hace unos meses y vamos a regresar. Ah, los últimos versos que compartí fueron el Dhammapada 18 y 17 y 18. Aún estamos en el primer capítulo del Dhammapada que se llama el Yamakavaga. Ah, Primero voy a compartir o recitar los discursos los versos en Pali y de ahí voy a compartir la traducción del venerable Bhante Nandisena y mm, terminando con la historia y les voy a pedir por su ayuda en leer la historia y podemos tener después una charla, ¿verdad? Preguntas y respuestas sobre los versos y la historia de los versos. Entonces, los dos versos van así. Bahum piche samhita basa mano, natakaro hoti naro pamato, gopo va gabo ganayam paresam, na bhagava samanasa hoti. El primer verso. El segundo verso. Apam piche samhita basa mano, dhammasa hoti anudammachari, raganche dosanche pahaya moham, samapajano suvi mutachito, anupadiyano idava haramba, sabhagava samanasa hoti. ¿Qué significa el primer verso? Aun cuando recita mucho la escritura, que es los suttas, los discursos, el hombre negligente que no la practica es como el vaquero que cuenta las vacas ajenas. No es partícipe de los beneficios de la vida asceta. Aquí asceta se refiere a los monjes budistas, los bhikkhus. El segundo verso, aun cuando recita poco la escritura, si vive de acuerdo al Dhamma, abandonando la pasión, el odio y la ignorancia, ¿verdad? Las tres raíces insanas, malsanas, comprendiendo correctamente, con mente bien liberada, no adhiriéndose aquí ni al más allá. Este es partícipe de los beneficios de la vida asceta. Entonces estamos hablando aquí de dos practicantes. El que estudia mucho, ¿verdad? El que se supone que conoce mucho, pero practica poco. Y el que tal vez no estudia mucho o no conoce mucho, pero sí lo practica lo poco que conoce. Y seguimos con la historia. Ahora necesito una amiga o un amigo que me ayude, que puede leer tal vez la mitad y después otro amigo o amiga que pueda leer la última mitad. Creo que ya pueden activar el audio. Sí.
Yo, Pante, leo la primera parte. Gracias. La historia de dos amigos. Mientras residían en el monasterio de Jetavana, el Buda pronunció los versículos 19 y 20 de este libro en referencia a dos bhikkhus que eran amigos. Érase una vez dos amigos de una familia noble, dos bhikkhus de Savatthi. Uno de ellos aprendió el Tipitaka y era muy hábil recitando y predicando los textos sagrados. Enseñó a 500 bhikkhus y se convirtió en el instructor de 18 grupos de bhikkhus. El otro bhikkhu, esforzándose con diligencia y fervor en la meditación de la introspección, alcanzó el despertar arahant, el estado de arahant, junto con la sabiduría analítica. En una ocasión, cuando el segundo bhikkhu fue a rendir homenaje al Buda en el monasterio de Jetavana, los dos bhikkhus se encontraron. El maestro del Tipitaka no se dio cuenta que el otro ya se había convertido en un arhan. Lo menospreció, pensando que este viejo bhikkhú sabía muy poco de los textos sagrados, ni siquiera uno de los cinco Nikayas, ni uno de los tres pitakas. Así que pensó en hacerle preguntas y avergonzarlo. El Buda conoció su mala intención y también sabía que, como consecuencia de molestar a un discípulo tan noble, el bhikkhu erudito renacería en un mundo inferior. Gracias, Andrés. Entonces aquí falta un poco de contexto. Antes de esta historia, habían dos amigos, dos personas que se ordenaron al mismo tiempo, se hicieron bhikkhus y cuando se hicieron bhikkhus, se hicieron amigos al mismo tiempo, ya cuando se convirtieron en bhikkhus tomaron la ordenación. Uno era una persona de tercera edad y otro era una persona, no sé, era un adulto, pero no de tercera edad. Y el que era de tercera edad le preguntó al Buda, mira, no tengo mucho tiempo y mis facultades, ¿verdad? Ya no son como antes cuando estaba joven. Entonces, ¿qué sería para el mejor beneficio para mí? Porque no creo que puedo memorizarme todas las enseñanzas a recitarlos. Y el Buda dijo, mira, tú enfócate en la meditación, ¿verdad? Más que la recitación y con eso vas a estar. Y el otro amigo, el que era un poco más joven, se enfocó en, en los estudios, ¿verdad? Y ya después de entrenar juntos un tiempo se separaron y cada amigo, cada monje se fue de su propio camino. Y pasó el tiempo, mucho tiempo, no sabemos cuánto tiempo, me imagino años para que uno tenga tantos discípulos así. Y después de un tiempo, el monje de tercera edad tomó discípulos y esos discípulos de él un día fueron a otro monasterio donde se encontraron los discípulos del monje más joven, ¿verdad? Eh, que se hizo maestro de las enseñanzas de las escrituras. Y cuando le preguntaron a estos monjes que estaban viniendo de afuera hacia este nuevo monasterio quién era su maestro, ellos comentaron que era este monje de tercera edad. Y después esos monjes que preguntaron le comentaron a su maestro, que era el maestro, ¿verdad? Muy estudioso sobre esto. Y él dijo, pues ¿cómo? Yo conozco a ese monje, ¿verdad? Ese monje es mi amigo y yo estuve con él y yo sé que él no se sabe los discursos, ¿verdad? Él no se sabe los suttas, el Vinaya, no se sabe las enseñanzas, él se enfocó en la meditación y entonces, ¿cómo es que él tiene discípulos? ¿Cómo es que él tiene muchos estudiantes? ¿Cómo va a ser posible, verdad? Que una persona así, ¿verdad? Sin estudios pueda ser un maestro de otros monjes. Entonces, aquí es cuando nos encontramos en esta parte de la historia. Bueno, sigue un poco más. Entonces, otro compañero o compañera para seguir con la historia, por favor.
Si gusta, yo leo. Sí, Susana, gracias. Por compasión, el Sí. Buda visitó a los dos bhikkhus para evitar que el erudito interrogara al otro bhikkhu. El Buda mismo hizo las preguntas. Le hizo preguntas sobre los yanas y los magas al maestro del Tipitaka, pero este no pudo responderlas porque no había practicado lo que enseñaba. El otro bhikkhu, habiendo practicado el Dhamma y alcanzado el despertar, pudo responder a todas las preguntas. El Buda elogió al que practicaba el Dhamma, Vipassaka, pero no pronunció ni una sola palabra de elogio para el erudito, Kantika. ¿Continúo? Sí, por favor. No falta mucho. Los, los discípulos residentes no podían entender por qué el Buda había elogiado al viejo bhikkhu y no a su erudito maestro. Entonces el Buda les explicó el asunto. El erudito que sabe mucho pero no practica de acuerdo con el Dhamma es como un pastor que cuida las vacas por un salario, mientras que el que practica de acuerdo con el Dhamma es como el dueño que disfruta de los 5 productos de las vacas. Así el erudito solo disfruta de los servicios que le prestan sus discípulos, pero no de los beneficios del Magga Phala, camino y resultado. El otro bhikkhu, aunque sabe poco y recita solo una pequeña parte de los textos sagrados, al haber comprendido claramente la esencia del Dhamma y haber practicado con diligencia y esfuerzo, es un Anudhammakari, aquel que practica en conformidad con el Dhamma, que ha erradicado la pasión, la aversión y la ignorancia. Al estar su mente completamente libre de impurezas morales y de todo apego a este mundo y al siguiente, comparte verdaderamente los beneficios del Magapala. Gracias. Sí, entonces aquí vemos, ¿verdad? Am, ah, el ejemplo que nos da el Buda de enfocarnos más en la práctica del Dhamma que simplemente en memorizar los textos, ¿verdad? No es que solo nos enfocamos como en meditación, ¿verdad? Y dejamos los estudios. Los estudios son importantes, pero de nada nos sirven los estudios si no los aplicamos, ¿verdad? Es mejor conocer un poco, estudiar un poco y aplicarlo, ¿verdad? Todos los días, que estudiar mucho y poco aplicarlo, poco practicarlo. Y hoy en día, mucho en el occidental, o para budistas que se convirtieron a la religión budista, se enfocan mucho en escuchar charlas, que es estudiar lo mismo, o leer muy el budismo académico, pero no mucho a la práctica. Es una práctica muy limitada de una vez a la semana unirte a un evento como este y practicar un poco de meditación o 2 o 3 veces al año ir a un retiro de meditación. Mm, Pero la vida en sí misma es la práctica, ¿verdad? Si podemos practicar desde el momento que despertamos hasta cuando vamos a dormir, es decir, tener una mente alerta, consciente, estar atento de todo lo que hacemos, de tener sati y comprender lo que está pasando y lo que estamos haciendo, sampayana, vamos a avanzar mucho más que estudiar mucho, ir a retiros, etcétera. Es como si tomamos un entrenamiento físico o una dieta, ¿verdad? Lo importante es hacerlo pues todos los días si uno quiere progresar. No podemos dejar solo leer sobre ejercicios o leer sobre dieta. No es suficiente, ¿verdad? Tenemos que aplicar las enseñanzas. ah, También no es suficiente solo como, ¿verdad? Una vez al mes ah, aplicarse a hacer mucho ejercicio, tal vez todo el día o todo un fin de semana, y después las otras 3 semanas del mes uno no hace nada y no come bien. Entonces, a la medida que pueden aplicar el Dhamma en su vida cotidiana,
es como van a avanzar. Entonces, la práctica de la atención consciente de Sati, la práctica es de Metta Karuna Mudita Upekkha, ¿verdad? Las moradas divinas, las prácticas de dar, caridad, dana y chaga, la práctica de la disciplina, los preceptos que es sila. Cuando podemos realizar esto, ¿verdad? De momento a momento, de día a día, semana a semana, año en año, es como vamos avanzando. Entonces no hay que enfocarnos tanto en cuántos discursos nos podemos memorizar o cuántos términos en Pali nos podemos memorizar o todas las charlas que dio un maestro que cuántas podemos memorizar, etcétera, pero en aplicar eso que escuchamos, en aplicar eso que estudiamos, ¿verdad? Y así es como avanzamos. No hay que esperar hasta cuando venga el maestro, no hay que esperar hasta cuando tenga la oportunidad de participar en un retiro, no hay que esperar hasta ese día a la semana que nos sentamos a la meditación, pero en todo lo que hacemos en nuestro trabajo, en nuestras relaciones familiares, um, en cómo hacemos las cosas, ¿verdad? Cómo lavamos los trastes, cómo limpiamos la casa, ¿verdad? Cómo nos hablamos adentro de nuestra mente, ¿verdad? Eso es lo más importante, lo que hacemos de día a día, de momento a momento, practicar, desarrollar la mente. Eso es bhavana, ¿verdad? Meditación bhavana es el cultivo, el desarrollo. Entonces debemos pensar de la mente como un jardín o como una manada de vacas, ¿verdad? Que siempre tenemos que estar atentos, siempre cuidándolos, ¿verdad? Las vacas necesitan que su comida, su agua, si hace mucho frío, tenemos que protegerlas, si hay mucho sol también, protegerlas de depredadores y de personas que se las quieran robar, ¿verdad? Crear como un lugar para que estén, para que no se puedan perder, poner una cerca, una pared, un corral, algo así, ¿verdad? Y las plantas también, el jardín, tienen que estar bien cuidado, bien mantenido, etcétera. Entonces la mente es así, algo que requiere nuestra atención todo el tiempo. Ese es el desarrollo, el cultivo. Entonces las últimas, no sé si se recuerdan de las últimas palabras del Buda en el Mahaparinibbana Sutta, antes de entrar a Mahaparinibbana, les dice apamada, no se tarden o sean diligentes, si no se van a arrepentir en el futuro. Dice apamada y que practiquen jhana. Jhana es meditación. Entonces la práctica del desarrollo de la mente es algo que no se debe dejar para mañana, algo que debemos hacer todo el tiempo. Sea uno de los tres entrenamientos, podemos practicar la caridad, dana, sila, los preceptos o bhavana, la meditación. Es más importante que los ritos y ceremonias, rituales, y memorizar los textos o ser experto de la gramática en Pali, ¿verdad? Entonces, esas cosas nos pueden apoyar, son grandes herramientas en el apoyo de la práctica, pero no son la práctica, ¿verdad? Entonces nos enfocamos en practicar y también podemos, ¿verdad? Utilizar estas herramientas, estos recursos para ayudar nuestra práctica. Pero no hay que confundir los recursos, los apoyos, las herramientas con la práctica. Bueno, tiempo para preguntas. Si tienen preguntas o dudas sobre estos versos del Dhammapada. Yo, Pante, Andrés, por favor. tengo duda Sí. sobre este tema. Eh, un día tuve un curso con Analayo, Ujú. pues es erudito
Ujú. en todo, ¿no? Sí. Y entonces le pregunté acerca de, estábamos tomando un curso del Mahasipatana Sutta Ujú, y él le ponía sus meditaciones, escaneando de cada parte del Satipatthana Sutta. ujú, Y entonces le comenté que con el tiempo, más adelante, los que estudiaran el budismo dirían, pues esas meditaciones que puso Bikuana Layo es su visión de la meditación, ujú, pero eso no lo enseñó así el Buda. ujú, Ujú. ujú, Digo, entonces cuestionarían lo que usted está dejando. Digo, como así se cuestiona ahorita la meditación, bueno, dice meditación vipassana que ujú, enseñó Mahasi Sayadaw, y muchos monjes cuestionan eso, que eso no lo enseñó el Buda. ujú, Y entonces me contestó, me dice, Andrés, hace 2500 años que el Buda murió y nadie sabe cómo meditaba. ujú, Ajá. ujú, Entonces, pues todo se va a cuestionar. ujú, Digo, y entonces lo que sabemos que nomás es interpretaciones de los monjes, o nunca nadie va a saber cómo meditaba el Buda. Ajá. ujú, Esa es una de mis preguntas, ¿no? Y mm, otra de lo que está pasando es que yo había estudiado el Abhidhamma y sabía cómo funcionaba el proceso mental. mm, Ujú. Pero después yo tengo un primo que es neurocirujano, le preguntaba, ¿cómo se hace el proceso de escuchar, por ejemplo? Y ella me decía, en el proceso de escuchar, desde la neurociencia se hace así. Y entonces tenía dos modelos, mm, del Abhidharma y el de la neurociencia. Pero el de la neurociencia no apoyaba el del Abhidharma. Ujú. ujú, Y entonces, hace 15 días hubo una conferencia sobre Abhidhamma y de Abhidhamma, yo cuestionaba eso. mm, Le digo, es que el Abhidhamma no puede cuestionarse por la ciencia. Y entonces me dijeron, dice, ok, tú tienes la neurociencia, que no es la palabra del Buda, y tienes el Abhidhamma, que es la palabra del Buda. ¿Cuál vas a creer? Y entonces yo me cuestiono, digo, o sea, que debo creer la Abhidhamma, aunque no lo pueda confirmar, porque supuestamente es la palabra del Buda, y si en la neurociencia me dice cómo se hace el proceso de escuchar correctamente, y va muy de acuerdo a cómo Pante Punay explica cómo impacta y cómo se generan todos los procesos, ¿debo creerlo nada más porque se cree que es la palabra del Buda? Ujú. Porque también una vez a su monja de esta Damadina de Itubanalayo, ujú, le pregunté, le dije, venerable, ¿en qué sutta lo que usted me está explicando está? Y ella me contestó, me dice, Andrés, nadie tiene la certeza, así me contestó, ¿eh? ujú, Nadie tiene la certeza que lo que está en los suttas sea la palabra del Buda. Nadie. Y entonces dije, entonces, no hay certeza en la meditación, no hay certeza en los suttas. Y si medito y estudié la Abhidhamma y no lo puedo comprobar en él con la neurociencia, entonces, ¿qué, mm, qué, qué certeza tengo de lo que yo esté haciendo lo pueda confirmar y sea algo fuerte para llevarlo a la meditación? mm, Ujú. Y entonces yo le dije a Daniel, pues mira, no tenemos esto, pues ni modo, por ensayo y error, agarremos esto y practiquemos y vemos qué resultado tenemos, porque no hay certeza de nada. ujú, Eso es lo que a mí me cuestionó mucho, que me mm. hayan contestado eso. ¿Cuál es su opinión, Pante, de esto? Pues mira, lo que estás llegando es a la raíz del problema de la inseguridad de Sansara, de la vida, ¿verdad? A veces se mal comunica la idea de anicca, ¿verdad? Pensamos que anicca es que todo es impermanente, como en el sentido que los sonidos siempre están cambiando, las vistas siempre están cambiando, el mundo está cambiando, etcétera, ¿verdad? Como un nivel muy mundano, muy físico.
Pero en realidad, Nicha es estabilidad, seguridad. Y anicca es que no hay estabilidad en el mundo, que no hay seguridad, que no hay seguridad en el mundo. Esa es la enseñanza del Buda, ¿verdad? No hay seguridad en el mundo, nada. Tenemos que entender este principio, ¿verdad? Hasta con el budismo, ¿verdad? Con los monjes, con el Dhamma hay inseguridad. El Dhamma también es inestable en el sentido que las enseñanzas se van perdiendo en el tiempo, ¿verdad? Eso es parte de las características de estar en este mundo de samsara, ¿verdad? Entonces, si miramos a través de esta perspectiva de anicca, inseguridad, instabilidad, entonces, oh, claro que sí, ¿verdad? Claro, claro que, ¿verdad? No se va a entender todo, claro que cosas se perdieron, claro, porque el Buda dijo que todo es inseguro, ¿verdad? Entonces, como que nos está como confirmando esta enseñanza que nos dio el Buda, ¿verdad? Sobre los otros temas, ¿verdad? El Buda nos dijo muy bien cómo podemos analizar si, si algo es útil o no útil, o si son las enseñanzas o no son las enseñanzas. Y creo que todos conocen este discurso, ¿verdad? Lo voy a poner aquí en la pantalla, ¿verdad? El Kalama Sutta. Entonces, en el Kalama Sutta, aquí el Buda nos dice cómo analizar si algo es bueno para nosotros, ¿verdad? ¿Y qué piensas de esto, Kalamas? ¿Son estas cosas sanas o insanas? Insanas, Bante. ¿Reprochables o irreprochables? Reprochables, Bante. ¿Censuradas por los sabios o elogidas por los sabios? Censurados por los sabios, Bante. ¿Aceptadas y practicadas conducen al sufrimiento y perjuicio o no? ¿O cómo es aquí, Bante? Estas cosas aceptadas y practicadas conducen al sufrimiento y perjuicio. Así pensamos nosotros aquí, ¿verdad? Entonces sigue así. Entonces, si leen este discurso, el Buda nos dice que nuestra propia experiencia nos va a confirmar si las enseñanzas son auténticas o no, ¿verdad? Si vemos a través de la práctica que en vez de avanzar, estamos regresándonos, ¿verdad? En vez de ver los estados sanos aumentar en nuestra mente, están disminuyendo y están aumentando los estados mal sanos en la mente, entonces esa práctica no es buena. Pero si vemos que los estados malsanos están reduciendo, ¿verdad? Y que los estados sanos están aumentando, entonces es parte de la práctica, ¿verdad? Y también vemos lo que dicen las personas alrededor de nosotros, ¿verdad? Si esta práctica que estamos haciendo es reprochable o irreprochable, ¿verdad? Si es censurada por los sabios o no es censurada por los sabios, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, nuestra propia experiencia, ¿verdad? Los resultados de la práctica pala o vipaka ah, nos indican si la práctica sirve o no sirve, ¿verdad? No debemos pensar si el Buda lo dijo exactamente de esta tal manera, ¿verdad? Son las palabras literales del Buda o es exactamente la técnica, pero sí nos está dando los resultados que el Buda nos dijo que nos iba a dar la práctica, ¿verdad? Entonces, si la práctica y los resultados están en línea con el mapa o la teoría que nos compartió el Buda. Creo que eso es lo importante al nivel pragmático. Am, sobre la explicación neurocientífica y la explicación del budismo, es que están viniendo de dos diferentes direcciones, ¿verdad? Uno está viniendo como de afuera hacia adentro y otro de adentro hacia afuera, ¿verdad? Entonces los meditadores no se estaban haciendo escaneos del cerebro, ¿verdad? O no estaban, ¿verdad? Como investigando con equipo electrónico el cuerpo, pero estaban hablando de cómo experimentaban la mente a nivel subjetivo, ¿verdad? Entonces, como de adentro mirando el proceso de la mente, ¿verdad? Y vieron estos fenómenos o características que se presentan, ¿verdad? En la mente. Y lo explicaron de esa manera, ¿verdad? De la manera subjetiva, cómo se experimentan los sonidos, las vistas. No, ellos no están dando una explicación al nivel físico, ¿verdad? De afuera para adentro, como
el sonido toca el oído y todo eso. Eso no es lo que estaban haciendo ellos, ¿verdad? Entonces, no es que están en conflicto, ¿verdad? Pero que están hablando del mismo tema, pero de diferente perspectiva. Y no que uno es mejor del otro, pero tenemos que entender la aplicación y el contexto de estas perspectivas. Si queremos analizar desde afuera hacia adentro, obviamente tenemos que tomar la neurocientífica. Va a ser mucho más útil. Pero si queremos explicar de adentro para afuera, tenemos que tomar la del budismo, ¿verdad? O hasta también muchas escuelas del hinduismo más o menos están como de acuerdo de cómo se experimentan estos estados, ¿verdad? Más o menos. Aunque el nivel último no. Porque los yogis de la India, sean budistas, jainistas, hindús, estaban explicando la mente subjetiva desde dentro hacia afuera, ¿verdad? Entonces, si tenemos que mirar de esa manera, a través de la inseguridad de los suttas de la Abhidhamma y el Vinaya, mira, el único Buda que conocemos es el Buda de los suttas. Una persona que habla un Buda afuera de los suttas no sabe de lo que está hablando. Cuando yo digo el Buda dijo esto, yo estoy diciendo que el Buda que se encuentra en los suttas dijo eso. Porque el Buda histórico nadie lo conoce, nadie sabe si existe. Es como es un mito, ¿verdad? No hay prueba de un Buda afuera de los suttas. El único Buda que cualquier persona conoce es el de los suttas. Cuando uno toma refugio en el Buda de los suttas. Cuando uno habla del Buda, está hablando del Buda de los suttas, ¿verdad? Entonces como decir que, oh, pues los suttas no es lo que dijo el Buda. Entonces, ¿de cuál Buda estás hablando tú? Dime cómo es este Buda que no está en los suttas. Dime algo de él. No te pueden decir nada, entonces lo que estás diciendo no tiene sentido. Lo que dices no tiene valor, ¿verdad? Estás hablando como de algo que nadie conoce, de un Buda que ni tú conoces y que no es el Buda que te trajo a ti a la práctica del Dhamma, es un Buda que estás utilizando hoy en día por conveniencia, ¿verdad? Para este argumento de, pues nadie sabe, entonces, mira, dame como un paz, ¿verdad? Para que yo pueda explicar las enseñanzas como yo quiero, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Entonces, para mí, cuando me escuchan que yo digo que el Buda dijo, estoy hablando que en los suttas, cuando dice y el bendito dijo, el Tathagata dijo, estoy hablando de eso, ¿verdad? De ese Buda, no porque el otro Buda nadie conoce, ¿verdad? Entonces, para mí, cuando el Buda es el Buda de los suttas y otro Buda, no, es ridículo hablar de otro Buda. Sí. Andrés, no sé si esas fueron respuestas útiles. Sí, sí, Pante, porque también cuando yo empecé a estudiar a Pante Punayi, Ujú, pues él cambió la visión que yo tenía de la Abhidharma, mm, porque yo tenía, cuando yo veía un proceso mental, yo lo veía de que la luz pega en el objeto visible pega con la sensibilidad del otro y sube la conciencia de ver. Y ya cuando estudié a Pantepunayi, dice, no, hay estímulos de afuera que pegan con la sensibilidad pega en el cerebro, o sea, atrás se genera una imagen que ujú, es Rupa, y luego se genera una categorización que es Nama, y ujú, empieza a hablar de todo el proceso cognitivo. ujú, Entonces me hacía más entendible lo que Pante Punayi me decía, porque iba más de acuerdo pues, a lo que uno estudia como neurociencia. ujú, Digo, esto lo puedo estudiar y me corrobora mucho como la ciencia está explicando qué pasa en la mente o en el cerebro. ujú, Y se me hacía, bueno, más entendible, ¿sí? ujú. No que uno esté mal o uno esté bien, sino pues ya, Ujú, bueno, pues es lo que había antes y así lo ujú, interpretaban, ¿sí? sí. Porque una vez estaba yo con Chan Sobin y nos explicó el proceso cognitivo de 17 momentos. Fue lo primero que aprendí de Abhidhamma. Y entonces Ujú, yo le pregunté, digo, entonces venerable, entonces cuando yo medite en Vipassana, ¿puedo ver esos 17 momentos? Y me contestó, no, Andrés, no los puedes ver. Digo, y entonces, ¿cómo confirmo lo que usted me está enseñando que es así? Si en la meditación o como con un medio no lo puedo comprobar. Yo ujú, me pregunté, no le cuestioné. ujú, Entonces yo me cuestionaba eso. Ajá. Entonces nomás lo tengo que aceptar así porque, pues así se dijo. Ujú. ¿Y por qué pienso? Que pues lo dijo el Buda. ujú, Ajá. Entonces eso pues, como que no iba muy de acuerdo
a la fe que el Buda dice que tenemos que, pero no una fe ciega. Ujú, Ujú. Entonces, cuando llega Pantepuna allí y pues, empiezo a estudiarlo, como que se me abrió todo otro panorama de entender desde la ciencia qué está ujú, pasando dentro de uno. ujú. Y me ha ayudado mucho pues, para mejorar mi meditación. Sí. ¿Sí? Pues Bhante Puniji siempre hablaba ¿cómo se dice? El tesis, ay, pues alguien, ¿verdad? Como comparte algo y hay como una contra, am, Antítesis, sí, antítesis y después hay el síntesis, ¿verdad? síntesis, De ajá. los dos. Entonces podemos ver el trabajo de mi maestro Bantipuniji era el trabajo de síntesis, ¿verdad? Del budismo con lo que conocemos hoy como filosofía moderna, la ciencia, psicología, neurociencia, etcétera, ¿verdad? Entonces él estaba intentando, y él dice eso en muchos de sus libros, de hecho, como en la introducción a Buda, el psicoterapeuta radical, ahí dice, ¿verdad? Que lo que él está intentando hacer es crear como un puente para los occidentales para que puedan entender el budismo, porque las ideas que se encuentran en las frutas son muy, muy lejanas, ¿verdad? Están muy lejanas, son muy diferentes a las personas, a las ideas y las filosofías y perspectivas de los occidentales. Entonces estaba como intentando comunicar las enseñanzas de una manera más entendible por las personas del occidente, ¿verdad? Entonces por eso él explicaba así. ah, y cuando le preguntaban como sobre temas de la ciencia o del budismo, cuál es correcto, cuál no es incorrecto, ¿verdad? Él tomaba una posición muy pragmática, ¿verdad? Mira, si te sirve, está bien, si no te sirve, ¿verdad? Y lo que yo estoy comunicando solo como mi perspectiva, no estoy diciendo que es la posición definitiva del budismo. Y aunque mi maestro tal vez era muy radical y, ¿verdad? Muchas personas lo juzgaban, él nunca dijo que él tenía 100% certeza y lo tienes que creer porque es lo que dijo el Buda, etcétera, ¿verdad? Esa es la diferencia que para mi maestro Batipuneji, él muy claramente decía, mira, esto es lo que yo entiendo, esto es lo que estoy haciendo, y si te sirve, está bien, si no te sirve, no pasa nada. El problema es que no todos los maestros son así, ¿verdad? Te dicen, no, así es, y no hay de Sí, otra, ¿verdad? No, no es mi perspectiva, esta es la perspectiva del Buda, ¿verdad? Como que si ellos conocen la mente del Buda. ajá, Hay que ser un poco humildes, ¿verdad? Cuando compartimos el Dhamma, es muy importante. sí. Gracias, Pante. Ujú, Sí me ayudó ahorita la aclaración. sí. ¿Alguien más? ¿Una pregunta más? Tal vez una duda más y podemos terminar. Creo que ya se fueron unos compañeros también. Bueno, si no tienen dudas, si no hay más preguntas, tenemos otro evento el viernes por la mañana, a 7 de la mañana, tiempo de Ciudad de México, que aquí para mí en Los Ángeles, California, son las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana yo siempre hago mi meditación todos los días, entonces yo los voy a invitar que se unen conmigo y participen en mi meditación por la mañana. Vamos a hacer dos meditaciones, cada una de 25 minutos. Primero vamos a practicar meta meditación como hoy y después vamos a practicar Anapanasati, meditación, ¿verdad? Atención de la respiración. Y el evento es de 1 hora y nos vamos a sentar en meditación y terminando también voy a compartir unas bendiciones, unas recitaciones con todos. Entonces, si quieren comenzar su día, ¿verdad? Con un poco de práctica, como estamos, el énfasis hoy de este discurso era de práctica, ¿verdad? Esos versos del Dhammapada, les voy a dar otra oportunidad, ¿verdad? Tal vez no tienen la disciplina ustedes mismos para hacerlo, pero les estoy dando como un pretexto para que puedan utilizar un poco de motivación para que puedan practicar a lo mínimo este viernes por la mañana conmigo y con nuestros compañeros y compañeras que se unen al evento. Entonces, los detalles están publicados en nuestro grupo de WhatsApp, en el Instagram, si ya no están, van a estar pronto, y también en nuestro grupo de Facebook, pues la página de Facebook de Casa de Bhavana Internacional, ahí también van a encontrar los detalles.
O siempre me pueden mandar un mensaje si no tienen los detalles, si tienen dificultad encontrando los detalles para la meditación de este viernes. Y nos vamos a ver el próximo martes otra vez y seguimos con el Dhammapada, ¿verdad? Entonces, los próximos como 5 o 6 semanas vamos a seguir con el Dhammapada. Sí, ahorita puedo compartir el de los calamas. Aquí. Ahí está en el chat. Entonces le pueden hacer clic al enlace, porque cuando cierre ahorita la sala, pues se va a desaparecer, ¿verdad? Entonces háganle clic en este momento antes de terminar. Bueno, en Telegram también publican la información. Solo en WhatsApp, en nuestro grupo de WhatsApp que te podemos agregar si nos mandas tu información a casadebabana@gmail.com, casadebabana@gmail.com. También está nuestro sitio de web y nuestro correo electrónico y ahí te podemos unir a nuestro grupo de WhatsApp. Pero también todos los eventos se publican en nuestro grupo, en nuestra página de Instagram. Instagram también es Casa de Bábana y ahí ponemos las publicaciones. Sí. Bueno, amigas y amigos, nos vemos el viernes o el próximo martes. Hasta entonces, que estén bien, felices, cómodos y pacíficos. Sukihotu. Hasta luego, cuídense. Bye bye.